Se habla de que la inflación ha podido llegar a su techo, ha podido hacer tope. Bueno, es una idea que yo todavía no compro, es un argumento que yo todavía no me creo, pero es lo que el mercado descontaba nada más se empezaba la semana y se publicaba el dato del CPI. Y hoy vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de CPI, de PPI, de Core CPI, todo lo que tiene ahí. Vamos a intentar explicarlo y contextualizar el por qué ha pasado esto, por qué empezábamos la semana con ciertos sectores comportándose muy bien y esos sectores luego, final de semana, comportándose mal, ¿no? Teníamos a principio de semana esos sectores más cíclicos, más arriesgados, más tecnológicos, comportándose muy bien por estos datos del CPI y por lo que se descuenta, ¿no? Y se dice de que puede haber hecho techo. Y luego, a final de semana, esto revertió. Bueno, vamos a ver el por qué. Vamos a ver también una teoría de Michael Burry sobre lo que puede hacer la Fed los próximos meses, o sobre lo que podría estar intentando hacer la Fed los próximos meses. Y vamos con ello. Primero vamos a ver el CPI. Bueno, ya veis los titulares, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, diciendo que el CPI, el dato de inflación, el índice de aumento de precios al consumidor, puede haber hecho tope, puede haber llegado a su tope, lo que simbolizaría que pues, se ha topado con un techo y que ahora empezaría a bajar. Vamos a ver en detalle el por qué se dice esto. Lo primero, datos del CPI. El aumento de precios al consumidor, el índice de aumento de precios al consumidor. Dato de 8,5. Se esperaba un 8,4. Por tanto, más de lo esperado, lo cual no suele ser bueno, pero ya el gobierno llevaba una semana entera metiendo, por así decirlo, miedo y diciendo que el dato del CPI iba a ser muy superior a lo esperado. Al final no fue muy superior a lo esperado, ha sido de un 0,1%, pero aún así ha sido superior. Fijaros que estamos en niveles no vistos desde hace muchísimos años, esto no es nada nuevo que cuente, ya lo ha dicho mucha gente durante mucho tiempo. Y estos son los componentes que están influenciando más. Ahora mismo pues, nos encontramos temas como gasolina, petróleo o pues, coches usados, ¿no? Y aquí tenemos las gráficas. Fijaros que comida empieza a ponerse interesante, no a ponerse interesante, a influir más, cada vez más, y puede empezar a influir más y convertirse en un problema. Y es ese aumento, ¿no? Poco a poco de lo que está influyendo la comida en el índice de aumento de precios. ¿Por qué el mercado se lo tomó bien de primeras? ¿Por qué esos activos cíclicos empujaron? ¿Por qué todo se puso verde? ¿Por qué acciones de alto riesgo empezaron a empujar? Bueno, fue por el Core CPI, por la figura del Core CPI. El Core CPI es el CPI, el índice de aumento de precios al consumidor, pero excluyendo los ítems más volátiles, que serían energía y comida. Por tanto, se excluyen estos dos y todo lo demás se mantiene. En este caso, el Core CPI es de 6,5 anual y ha sido un incremento este mes del 0,3%. Ojo porque se esperaba un 0,5%. Por tanto, ya tenemos una figura que está por debajo de las expectativas, ha sido inferior a lo que se esperaba, por tanto esto debería ser positivo para el mercado. Esperábamos una inflación en el Core CPI de tanto y ha sido menor, esto debería ser bueno, ¿no? Y es lo que da lugar a esa tesis de decir la inflación ha hecho techo. Para mí es muy temprano, pero bueno, hay gente ya diciéndolo y muchos periódicos bursátiles y demás comentando esto. También hay que comentar que el crecimiento de este Core CPI ha sido el más bajo desde septiembre de 2022. Por tanto, esto también sería positivo si mantiene esta tendencia y cada vez es más bajo este crecimiento, incluso a lo mejor decrece. Y impulsado, obviamente, ¿qué ha hecho que este Core CPI no crezca tanto? ¿No? No tenga esos niveles y esté por debajo de las expectativas. Bueno, ha sido por los coches usados. El precio de los coches usados ha ido cayendo. Este último mes ha ido cayendo bastante, estaba obviamente muy disparado, es una de las cosas como hemos visto antes que ha contribuido a la subida de precios este año y ahora mismo pues estos meses ha empezado a caer fuerte. Obviamente esto está haciendo que el Core CPI se reduzca, esto también influye que el CPI baje un poco, pero obviamente como el CPI tiene energía y comida que también están influyendo bastante y tienen un aumento muy grande, pues todavía no se ve reflejado. La pregunta es, ¿esta disminución del precio de los coches usados va a hacer que este Core CPI siga bajando y que haga que el CPI baje? Bueno, para mí es pronto para comprar esta teoría, pero es lo que están diciendo. Para mí es muy pronto y es un argumento que ahora mismo no compraría ni me dejaría llevar por ello. Pero bueno, porque de hecho también las ventas el precio de los coches usados también cayó el verano pasado, y luego acabó subiendo de nuevo, así que veremos. De hecho, lo que anula toda esta teoría, y lo que por lo menos lo ha anulado a mitad de semana, fijaros, teníamos esta teoría que os he comentado, y entonces el mercado, ¿qué hizo? Reaccionó bien,
reaccionó bien, sobre todo activos más cíclicos, activos de riesgo, activos tecnológicos, todos esos reaccionaron bien, porque dijeron, ostras, qué guay, leo el periódico y veo, inflación ha llegado a su techo, ostras, pues a partir de aquí solo va a bajar, ostras, súper bien, vale, la Fed va a ser menos restrictiva y por tanto va a haber menos subidas de tipos y el mercado lo va a hacer mejor. Bueno, pero es que luego se publica el PPI, que es el índice de precios del productor, desde el punto de vista de los vendedores, de las empresas, de los productores. Entonces, este índice, fijaros, no es una criptomoneda, no es el uranio, es el índice del aumento de precios desde el punto de vista del productor. En 11,2% este dato, superando las expectativas, no sé si eran de 10,5, ahora mismo no lo recuerdo. Y fijaros, aquí Julian Bridgen describe muy bien la situación, y es que dice, se está hablando de la idea de que la inflación ha hecho pico, ha llegado a su techo. No lo vamos a ver, sin embargo, hasta que el PPI, el índice de precios, el aumento de precios desde el punto de vista del productor, siga subiendo. De hecho, tenemos dos opciones. Uno, o las empresas se comen este aumento de precios, porque claro, si te están aumentando los precios, esto es desde el punto de vista de las empresas, de los productores, si te están aumentando los precios, ¿qué haces como empresario? Pues normalmente trasladas este aumento de precios al consumidor, pero si no puedes trasladar lo que haces o no quieres trasladarlo, pues te lo comes tú. Y si te lo comes tú, eso significa mayores costes, por tanto, menor margen, menor beneficio neto al final. Y al final, pues el mercado se mueve por esos beneficios netos que generan las empresas por esos EPS, ¿no? Entonces, tienen dos opciones las empresas. O se comen este aumento de precios, por tanto, los márgenes colapsan y el mercado no se lo tomaría bien. O dos, se lo pasan a los consumidores. Por tanto, esto se traduciría en más inflación y más subidas de tipos por parte de la Fed para controlar esta inflación. Y dice, ninguna de las dos buena para las acciones. Así que, en el punto en el que estamos ahora mismo es un entorno de alta inflación, donde ya se está empezando a hablar de ese pico de la inflación, pero aquí ya hay que posicionarse y hay que decir, vale, este pico de la inflación lo compro o realmente no lo compro todavía, viendo que el aumento de precios desde el punto de vista de los productores, de los vendedores, también está disparado. Así que para mí todavía es pronto para comprar, que es la inflación ha hecho pico. Pero bueno, vamos a ver qué está descontando el mercado. Fijaros, este mapa me gusta mucho, lo tenéis en finbiz.com, es de gratis, de acceso gratuito, y si le dais a full, os muestra todas las acciones estadounidenses y por diferentes sectores cómo se han comportado durante esta semana. Yo lo he puesto en semanal, esta última semana, qué ha hecho el mercado y dónde se ha ido el dinero y de dónde ha salido. Bueno, pues vemos sectores más cíclicos y más arriesgados, como puede ser el tecnológico, semiconductores, comunicaciones, consumo cíclico. Todos estos sectores pues al final lo han hecho mal. Pero lo que os decía, la semana para estos sectores empezaba muy bonita. Empezaba la semana muy bonita a pesar de los datos del CPI. Se lo habían tomado bien, pensando que el CPI había hecho techo. Pero luego se publica el PPI y se dan cuenta de que no tanto. Y por tanto al final la semana se la llevan pues consumo defensivo, se la lleva energía otra vez, se la lleva materiales básicos, se la lleva utilities y aguanta mejor, un poquito mejor, healthcare, industriales, etc. Sectores que de hecho coinciden con lo que vimos vídeos de la semana pasada y la anterior, donde comentábamos la fase del ciclo. Y esta fase del ciclo que beneficia, donde la gente se posiciona en si se descuenta una fase de recesión o de enfriamiento de la economía, la gente se va a posicionar más en estos sectores más defensivos. Por tanto, ahí tenemos consumo defensivo, consumo cíclico, healthcare, etc. Y energía, pues obviamente por el aumento de los costes, ¿no? El aumento de precios. Energía es bastante hedge en este sentido a lo que es la inflación, es bastante cobertura a lo que es la inflación. Y esto es lo que se está siguiendo este año, es lo que está descontando el mercado. El mercado está descontando un escenario de alta inflación, donde tienes sectores como energía y materiales básicos cubriendo esa subida de la inflación a través de acciones, una clase de activo que funciona muy bien en entornos de inflación, pero claro, el mercado a la par está descontando una posible recesión, porque claro, esta inflación hace que los bancos centrales actúen, que la Fed actúe y por tanto descuenta un escenario de posible recesión económica donde la Fed aplica unas políticas monetarias tan restrictivas y retira tanta liquidez del mercado que previamente había inyectado, que hace que el mercado entre en recesión, el consumo sea menor y por tanto la economía decrezca. Por tanto, ahí lo tenemos desde hace un mes, se está manteniendo esto en el mercado, ¿no? Esta es la teoría que está comprando el mercado, está comprando
cosas que son de uso básico y está vendiendo en corto, está comprando largo, apostando largo por cosas que son de consumo básico, necesarias, y apostando corto por cosas que no son necesarias, que son más cíclicas. Pues, fijaros, sectores interesantes de cara a estas próximas semanas. El agribusiness, que es el ETF MOO, de hecho aquí tenéis el top 10 holdings, por si le queréis hacer captura, las top 10 posiciones de este ETF, del MOO. Este es el ratio, comparte David Zarlin, el ratio del MOO versus el SP500. Y fijaros que el ratio está rompiendo una base desde el 2016, rompiendo una base y confirmando esta rotura de base. Este es el sector, el ETF de agribusiness, donde tenemos cosas agrícolas, tanto desde el punto de vista de maquinaria. Yo ahora me estoy centrando mucho en punto de vista de maquinaria agrícola, donde pues podemos encontrar Diri, podemos encontrar también AGCO, etc. Y luego pues también tenéis otras empresas que podéis observar de aquí, de esta lista de 10 empresas, o mirar el ETF MO. Por tanto, hay empresas que sí que lo están haciendo bien, simplemente no son las empresas que estábamos acostumbrados a años anteriores. También el ETF simplemente por comentar y para echarle un vistazo, el ETF del URA, lo que es el ETF del uranio, rompiendo, bueno, el ETF, no, disculpad, el ratio del uranio versus el SP500, rompiendo máximos, ¿de acuerdo? Esto significa que el ratio si va al alza es que el uranio se comporta mejor que el SP500 y si va a la baja es que se comportaría peor que el SP500. En este caso, rompiendo un máximo, lo que simbolizaría que el uranio podría empezar, si mantiene obviamente por aquí encima, podría empezar a hacerlo muchísimo mejor que el SP500. Fijaros, vamos con una teoría de Michael Burry, que es un tuit que ha puesto, que me ha gustado mucho y he querido compartirlo. Ahora mismo la situación es la siguiente, ¿vale? Primero voy a resumir la situación para entender bien la tesis de Michael Burry o lo que ha comentado en ese tuit. Tenemos tenemos varias vías. Lo primero, esto es mi opinión, lo he dibujado yo rápidamente porque quiero explicarlo y quiero ver ahora mismo las diferentes opciones que tenemos en el mercado y las cosas que pueden pasar. Fijaros, tenemos dos opciones. Temas de la inflación yo creo que es lo más importante de cara a hoy porque es lo que va a hacer que la Reserva Federal tome ciertas decisiones u otras. Entonces, tenemos dos vías. La inflación persiste o la inflación hace pico. En caso de que la inflación hiciese pico, que es lo que está vendiendo la gente ahora mismo, o algunas personas están vendiendo obviamente en Wall Street, si la inflación hace pico, tendríamos que empezar a ver esas expectativas de inflación que cotizan, empezar a bajar fuerte, ¿vale? Y entonces el mercado podría empezar a tomárselo bien. Hasta que estas expectativas de inflación no empiecen a bajar nada, y hasta que próximos datos del CPI o del core CPI empiecen a ser más bajos o empiecen a ser por debajo de las expectativas, yo creo que tampoco nada. Entonces, en el caso más probable, que sería que la inflación persiste o que por lo menos la inflación está aquí, tendríamos dos alternativas. O la Reserva Federal adopta dos actitudes. Puede adoptar una actitud más neutral o dovish, ¿vale? Que sería más expansiva o neutral, donde pues, no aumenta tipos, se plantea incluso bajarlos, etc. Y luego tendremos la otra visión, que es una Fed hawkish, una Fed muy restrictiva, donde la Fed pues, tiene que subir tipos, tiene que reducir balance, todo para calmar esa inflación. Ahora mismo estamos en este escenario, ¿vale? Estamos aquí y aquí. Y claro, veíamos la semana pasada que comentaba Bill Dudley, que es expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, comentaba que la Fed necesitaba forzar esas acciones a caer. También tenía que meter miedo para que esas acciones también caigan, para que esos activos de riesgo empiecen a caer. Antes, bueno, sobre todo antes incluso de tomar más medidas. Entonces, una Fed hawkish, una Fed que mete miedo, una Fed que quiere ser muy restrictiva y que anuncia que va a seguir con su plan, etc., que es lo que está haciendo últimamente, busca tirar estos activos de riesgo para luego, antes de rotar a una política neutral, haya influido de cierta manera en los mercados y los haya calmado un poco. Si la Fed se mantiene restrictiva, tenemos dos opciones. O bien el soft landing, que hace todo lo que quiere hacer, aplica las subidas de tipos, aplica la reducción del balance y el mercado no acaba en recesión, la economía se mantiene estable, que esto es lo que dice Powell que puede pasar. Ya veíamos en el vídeo anterior que las condiciones no son las mismas con las que está justificando que puede hacer un soft landing. Lo comparaba a años anteriores, donde se ha aplicado una política restrictiva,
pero que han acabado en soft landing, pero no eran iguales que este año. Y luego tenemos otra opción que sería la recesión, que es la política monetaria es tan restrictiva y se llevan a cabo todas estas medidas que al final la economía pues entra en recesión. Y la economía al entrar en recesión pues hace que la Fed acabe rotando otra vez a una actitud más dovish, que lo que haría es volver a impulsar, o sea, primero tiraría las acciones, ¿vale? Primero el mercado se iría abajo, pero luego volvería a impulsar este rally de acciones bajando tipos de nuevo, etc, etc, etc. Entonces, ¿qué está diciendo Michael Burry? Fijaros, la Fed no tiene intención de luchar contra la inflación. Los aumentos en serie de medio punto son para tener una elevación antes de que las acciones y el consumidor se agoten. Lo mismo con QT de disparo rápido. A ver, está un poco mal traducido, pero bueno, lo traducimos así. La Fed se trata de recargar, la Fed lo que único trata es de recargar el bazooka monetario para que pueda acudir al rescate y financiar la opción de venta fiscal. ¿Qué está diciendo Michael Burry? Ahora mismo se descuentan unas subidas de tipos que todavía no ha aplicado la Fed, ¿vale? Pero se descuentan muchas subidas de tipos que todavía la Fed no ha aplicado. Lo que está diciendo Michael Burry es que la Fed no tiene intención de aplicar estas subidas de tipos. No lo va a hacer. Esto es lo que el mercado cree que van a hacer, y lo de que la Fed ha dicho que va a hacer, pero que realmente no va a hacerlo. Que está buscando cargar el bazooka monetario. Básicamente, lo que está haciendo es subir lo que es un poco los tipos de interés para volver a bajarlos. Por tanto, una Fed que por ahora se mantenga hawkish, se mantenga restrictiva, para luego cargar ese bazooka monetario y poder aplicar una política neutral o expansiva. Por último, y para despedirnos, la tendencia a corto plazo. Como sabéis, sigo siempre el Market Pulse de IBD. Si queréis saber cómo funciona este indicador de IBD, podéis ver el vídeo que os dejo en los comentarios fijados, donde lo explico. Y básicamente nada nuevo bajo el sol, lo mismo que la semana pasada. Este indicador ya estaba bajo presión la semana pasada, donde nos indicaba que había que tener cuidado con la tendencia a corto plazo, y sigue bajo presión, pero se han acumulado otros nuevos días de distribución, de venta. Por tanto, a partir de aquí ya sí que hay que tener cuidado en lo que es la tendencia a corto plazo. Y dicho esto, pérdida de media de 50, ya semana pasada se adelantaba lo que es el sector tecnológico y el IWM, el Russell 2000, adelantando que el SP iba a ir detrás, pero todavía no lo había perdido, y fijaros, ya empieza a perder esa media de 50, así que cuidado con esta tendencia a corto plazo. En mi opinión, antes de confiarse, lo primero que tendría que hacer el SP es recuperar esta media de 50 y, si es posible, también la de 200, y a partir de ahí ya ver. Así que semana que viene actualizaremos más contenido. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, dale a like y no olvides de comentar todo lo que sea pertinente, pueda aportar, y sobre todo cualquier pregunta que tengas. Me despido y ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Chao, chao.